Bueno, buenas tardes, hermanos, ¿ya? Sí, ya buenas tardes. Bueno, pues después de haber tenido el privilegio, ¿verdad?, de alabar a nuestro Dios, de darle toda la gloria y la honra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios por ello, hermanos. Ahora, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con la clase de formación cristiana y vamos a tener ya las últimas lecciones, a ver si podemos hacerlo un poquito rápido, para irnos rápido, hermanos, pero bien entendido. Es la lección número 48 del libro que se titula, ¿qué estuvimos hablando en casi todo el año, hermanos? Acerca de la santidad, ¿verdad? El título del libro precisamente se llama En busca de la santidad. Y hablando precisamente de la santidad, la lección del día de hoy se titula Humildad y santidad en Abigail, una mujer del Antiguo Testamento. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos, oh Dios, porque estemos disfrutando, Señor, de esta fiesta espiritual. Gracias te damos, Señor, por ese hermoso privilegio, Padre, de estar atentos, oh Dios eterno, a la adoración a tu santo nombre. Ahora, Padre, prepara, Señor, nuestros corazones para que podamos entender, Señor, acerca de la santidad en nosotros. Gracias, Padre Santo, por este momento precioso, oh Dios, y todo, Señor, lo ponemos en tus manos preciosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta clase, hermanos, es allá en Primera de Samuel, capítulo número 25. Primera de Samuel, capítulo 25. El capítulo pues está un poco largo, tiene 44 versículos. Pero vamos a ver nada más las partes más importantes acerca de esta mujer, Abigail, que finalmente ella es temerosa de Dios. Porque el texto clave, si pueden ver ustedes, hermanos, pueden tener su Biblia abierta ahí en Primera de Samuel, capítulo número 25. Y en el versículo 23 de ese capítulo, ahí dice, y cuando Abigail vio a David, dice, se bajó prontamente del asno en que venía, y postrándose sobre su rostro delante de David, dice ahí, se inclinó a tierra. Aquí nada más una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes cuando oran se hincan o se inclinan ahí en donde están orando, hermanos? ¿Sí? Porque esta es una hermosa atención que podemos tener nosotros para con nuestro Dios. El poder inclinarnos y, de ser posible, postrarnos en tierra, humillándonos delante de Él. Y eso hizo esta mujer delante del ungido de Dios, ¿verdad? Pero nosotros nos tenemos que postrar hoy delante de nuestro Dios. El objetivo de la lección es reflexionar y meditar sobre la humildad y también la santidad, tomando el modelo de una mujer
del Antiguo Testamento. Y que esto sea un espejo para cada uno de nosotros hoy en día. Pues bien, la protagonista es Abigail, esposa de un hombre llamado Nabal. Eso está ahí en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Él era un hacendado muy rico y que se negó a proveer de lo necesario a David, quien posteriormente este rey tomó a Abigail por mujer. Bueno, conforme al capítulo 25, este capítulo 25, se pueden visualizar 4 escenas en donde está involucrada esta mujer, Abigail. Y de los versículos del 4 al 11, cuando ya tengan tiempo allá en sus casas, hermanos, pues pueden leer. Es precioso este capítulo 25 de Primera de Samuel. Dice que se observa el mensaje del rey David y la respuesta de este hombre de Nabal. Porque pues el rey David prácticamente pues él andaba en el desierto, pero también andaban los esquiladores de las ovejas de este varón de Nabal. Y el rey David con su ejército no le hizo daño a nadie, mas sin embargo los cuidó, que no vinieran otros a hacerle daño a los esquiladores de Nabal. Pero llegó el momento en que el ejército del rey David tenían hambre. Y entonces es ahí cuando el rey David le pide a Nabal, ¿sí?, que le ayude para que pudiesen alimentar al ejército. Mandó unos jóvenes, y de los versículos del 12 al 22 de ese capítulo, vemos el movimiento de David y Abigail hacia su propio encuentro. De los versículos del 23 hasta el 35 viene el discurso de esta mujer, de Abigail, y la respuesta de David. Y de los versículos del 36 hasta el 42, ahí viene ya el desenlace. Ahora, en esta lección, ¿qué podemos ver? Hay 2 aspectos muy fundamentales vistos en Abigail y que son la humildad y la santidad. La humildad y la santidad, pero también en Abigail viene la hospitalidad también. La humildad, hermanos, esto es también para nosotros, ¿verdad? Es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Por ejemplo, admitir una equivocación, compartir los conocimientos aprendidos y ser agradecidos. A la luz de la Biblia, esto es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. Acordémonos, hermanos, de lo que precisamente nos dice nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 11, 29, ¿verdad? Ahí dice, aprended de mí. ¿Qué dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Eso le dijo el Señor Jesús a sus
discípulos, a sus apóstoles. ¿Sí? Pues bien, el tema básico de esta lección es también la hospitalidad. En este pasaje podemos ver también que hay actitudes de soberbia, pero hay actitudes de fe y servicio, como lo es en esta mujer Abigail. Y es que fíjense, a la luz de la Biblia, el significado de Abigail. ¿Qué significa el nombre de Abigail? Dice que mi padre es alegría o alegría de mi padre. El significado del nombre de Abigail y el significado del nombre Nabal significa insensato, necio, tonto. Dice ahí el significado. ¿Por qué? Porque ha faltado a las reglas de hospitalidad. En el pasaje se observa que Nabal juzgó a David. ¿En qué? Vamos a verlo aquí. En los versículos del 15 al 16 de ese capítulo 25, versículos 8, 15 y 16, dice ahí que este hombre Nabal no tomó en cuenta a sus criados esquiladores ante la petición de David. Nabal pensó que David andaba huyendo, andaba en el desierto. Versículo 10. También Nabal consideró muy pequeño el ejército de David y los vio como unos perfectos desconocidos. Imagínense nada más. ¿Qué hizo el rey David? Preparó a su ejército. Ahí dice en el capítulo que tomó a 400 hombres de guerra, ¿sí? Y le iba a dar fin a Nabal y a todos los que estaban con él ahí. Al ver a Abigail esta situación, podemos ver la inteligencia y la humildad de David en lo siguiente. En el versículo 18, ella llevó la suficiente provisión para David y todo su ejército. También ella, Abigail, tomó una iniciativa muy personal y estratégica para llegar a David. Versículo 19, porque pues el rey David no la conocía. Y finalmente, en el versículo 23, ella se declara sierva del futuro rey de Israel, postrándose en tierra. Ahora, esa fue la actitud humilde y hospitalaria de Abigail. Pero ahora la santidad se percibe en la vida de Abigail con las siguientes actitudes. Ella, Abigail, se separó de las actitudes y vicios de su esposo, pues ella era temerosa de Dios. Versículos del 24 al 26. Decidió apartarse de esa vida de pecado que tenía su esposo. Hoy podemos llamar, cuando un creyente en Jesucristo, sea mujer o sea hombre, y se une a otra persona que no es creyente en Jesucristo, ¿cómo se le llama a eso, hermanos? Que están en yugo desigual. Y si no hay aceptación de uno o de otra, eso va a terminar mal. Y es lo que estaba pasando aquí con esta mujer, con este hombre que era perverso, ¿verdad?
tenía una mente pecaminosa y ella decide mejor separarse de él. Ella supo discernir la voluntad de Dios al no querer que se derrame sangre en la tierra, sobre todo sangre inocente, porque el rey David ya estaba preparado, listo con sus 400 hombres, como dice ahí en este capítulo, para ir a dar fin a Nabal, y no nada más a Nabal, ¿verdad? Le iba a dar fin a todos los que estaban con él ahí. Y esta mujer, Abigail, pues en cierta manera profetizó de algún modo el futuro glorioso del rey David. Por último, al saber y aceptar la voluntad de Dios para su vida. Porque el rey David la tomó por mujer. ¿Sí? El rey David tuvo varias mujeres. Ahí estaba mal el asunto. Porque, bueno, en este caso, al final del capítulo, ahí dice que ya Mical, ¿se acuerdan de Mical? La hija de Saúl, ya Saúl se le había dado a otro varón. Y en ese momento el rey David no tenía mujer. Entonces toma a Abigail por mujer. Pero después dice que tomó también a Ahinoam, otra mujer, ¿verdad? El caso es que pues hubieron varias mujeres ahí con el rey David, que luego lo importante de este hombre, de este varón de Dios, es que el arrepentimiento genuino que tuvo delante de Dios es lo que lo llevó a acercarse al corazón de Dios. ¿Sí? Después, lo más seguro es que reconoció que había pecado. ¿Sí? Es como Salomón. Pues Salomón tuvo muchas mujeres. Pero el final de todas las cosas siempre es el mal para cuando alguien está pecando delante de Dios. Podemos ver entonces, hermanos, que la historia de Abigail con David, dice ahí el escritor, terminó al estilo de las películas de Hollywood. ¿Sí? Porque se encontraron en el camino y entonces después fueron pareja, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida real, entonces, hermanos, pues hay que reconocer que necesitamos ciertamente más obediencia a Dios. Y más todavía de su gracia. Esto con la finalidad de ir creciendo más y más delante de nuestro Dios, en humildad y en santidad. Y es que en la palabra de nuestro Dios, allá en Hebreos 12:14, ya se ha repetido varias veces durante este año, y que dice ahí, seguid la paz, ¿con quién? ¿Con el pastor? ¿Con mis hermanos de la iglesia? No, seguid la paz, dice ahí, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo reto que tenemos enfrente de nosotros, hermanos, pero es un reto en el amor de nuestro Dios, para que cuando nos llame a su presencia en aquel día que no sabemos, digamos, presente, aquí estoy, y Él nos reciba. Entonces, esa fue la historia de Abigail. Y en relación a las parejas, ¿verdad? ¿Sí?
Lo cual también en el amor de Cristo dice la siguiente lección, que debe de haber santidad en las relaciones de pareja. ¿Y de qué manera, hermanos? Dice que la lectura bíblica es en Cantares, ¿sí? En el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo número 1. Si quieren, tengan abiertas sus Biblias ahí, vamos a darle lectura un poco a este hermoso también capítulo de la palabra de Dios. Cantares capítulo 1. El versículo clave es el 17, que dice: las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita lo vamos a tratar de ver. Pero este hermoso libro, el Cantar de los Cantares, es de los libros más bellos de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por sus poemas, por sus metáforas y por exaltar uno de los más grandes atributos de nuestro Dios, que es el amor. Hace un rato habló mi hermano anciano de iglesia, Daniel Ríos, acerca del amor del Señor para su pueblo. ¿Cómo debemos de ser los unos con los otros? ¿Sí? ¿Cómo debemos de amarnos los unos con los otros? Pero aún más con nuestra pareja que Dios nos dio. El amor de Dios es por su pueblo, el amor de Dios. Por eso, precisamente Juan 3:16 dice, ¿cómo dice ahí al principio? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. No dice amó Dios a la iglesia, amó Dios a los hermanos. Dice él, dice ahí la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es con la finalidad de que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es por su pueblo. Y el amor de Cristo, ahí sí, el amor de Cristo es por su iglesia. El objetivo de esta lección también, ¿verdad?, es que las parejas cristianas reflexionen a la luz de la Biblia la importancia de vivir en sus relaciones, ¿cómo? En santidad. Y es que el Cantar de los Cantares, nada más en este capítulo número 1, hermanos, fíjense lo que va diciendo. Vamos a ver, Cantar de los Cantares. Capítulo número 1, ¿verdad? Dice, en el capítulo número 1, de manera general, es con razón te aman. Con razón se aman. ¿Sí? ¿De qué manera se están tratando los dos delante de Dios? Y lo vamos a ver en dos partes elementales, este capítulo número 1 de Cantares. En el inciso A podemos ver que habla mucho ahí de las doncellas. Introducción de la doncella, el amado y las doncellas de Jerusalén. Esto es del versículo 1 hasta el versículo número 6.
En el versículo número 1 de este capítulo 1, ahí dice, para empezar, ¿verdad? Cantar de los cantares, el cual es ¿de quién? De Salomón. Porque Salomón amó mucho, ¿verdad? Aunque después pues se dio cuenta del pecado. Ahora, de los versículos del 2 hasta el 4a, ahí dice, hasta el 4, inciso A. Hasta donde dice, atráeme. Y dice ahí, A ver, ¿alguien puede leer estos versículos del 2 hasta el inciso A del versículo 4, donde dice, atráeme? Hasta ahí, atráeme. Esto es la apertura de la doncella hacia su amado. ¿Sí? ¿Qué palabras, hermanos? Y finalmente, en el inciso 4, del versículo 4, inciso A, dice, atráeme. ¿De qué manera? Bueno, ahora, en el versículo 4, inciso B, que dice, en pos de ti correremos. Dice que es una interposición de las doncellas de Jerusalén. En pos de ti correremos. ¿En pos de quién? Del amado. ¿Sí? Ahora, seguimos con el inciso C de ese versículo 4, que dice, el rey me ha metido en sus cámaras. La sulamita entra en la recámara del rey. ¿Se acuerdan quién era la sulamita? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿y quién era ella, verdad? La sulamita. Entra en la recámara del rey. El inciso D del versículo 4 dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Las doncellas de Jerusalén señalan la pareja y su amor. En el inciso en el inciso E de este versículo 4, la sulamita considera sus deficiencias en la apariencia. Es el versículo 4, inciso C, hasta el versículo 6, donde dice, con razón te aman. Pero vean ustedes quién era la sulamita. Del versículos 5 al 6. ¿Y qué dicen estos dos versículos? A ver, hermanos, dos versículos, versículos 5 y 6. ¿Sí? O sea, la sulamita era una mujer, una dama morena. Pero lo más probable era que ella era de buen parecer. Entonces, la sulamita considera sus deficiencias en la apariencia. Por eso dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, ¿pero qué? Pero codiciable, ¿verdad?
hasta el versículo 6. Ahora, el inciso B de este capítulo número 1 de Cantares están las entrañables palabras entre jóvenes amantes. ¿Sí? Las entrañables palabras entre jóvenes amantes. El versículo 7. A ver, alguien que lea el versículo 7, por favor, hermanas, hermanos. ¿Alguien? Fíjense, ¿de quién hablan aquí? ¿Sí? La sulamita habla, dice, con su amado. ¿Sí? Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Sí? Del versículo 8 hasta el 10, ahora es el amado el que alaba a su amante, a su amada. Ahora un varón que lea por favor los versículos del 8 al 10. ¿Sí? El amado alabando a su amada. ¿Y de qué forma, hermanos? ¿Sí? Por eso es que este cantar de los cantares es un poema, pero lleno también de metáforas, ¿verdad? ¿Sí? Dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. ¿Sí? Ahora, el versículo 11 habla de las doncellas de Jerusalén que ofrecen regalos a la sulamita. Y dice el versículo 11 precisamente, zarcillos de oro te haremos, tachonados de ¿qué? De plata. ¿Sí? Las doncellas de Jerusalén ofreciendo regalos a la sulamita. Ahora, de los versículos 12 al 14, la sulamita describe qué tan precioso es su amado para ella. Del versículo 12 al 14. Ahora una dama, por favor. ¿Alguien le ha dicho eso a su esposa algún día? ¿Sí? ¿Alguien le ha... No, aquí es... No, perdón. A alguien le ha dicho así su esposa. ¿Sí? Por eso es que le digo, este cantar de los cantares es un poema precioso que acerca de las relaciones de las parejas. La sulamita describe qué tan precioso es su amado para ella. Ahora, el amado alaba la belleza de la sulamita. ¿Qué dice ahí el versículo número 15? ¿Sí? He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, le dice. He aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. El amado alabando la belleza de su amada. Y en los versículos del 16 al 17, dice ahí que la sulamita responde con amables palabras. A ver, una dama, por favor. 17.
Fíjense nada más. Pero empieza diciendo la sulamita con amables palabras, ¿verdad? He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés, los artesonados. Este versículo 17, que es el versículo clave, dice, por ahí se dice que es la imagen de cómo ellos, como si ellos estuvieran caminando por el campo y utilizan las plantas y escenarios alrededor de ellos como imagen de su amor y relación. Esto, hermanos, dentro de las parejas, indudablemente que debe de haber una autovaloración y una autoestima íntima entre las parejas cristianas. Y es que a la pareja hay que protegerla, hay que sostenerla, hay que amarla en todo tiempo. Todo en el amor de Dios y en el amor de Cristo. Siempre, hermanos. Pues yo como con mi esposa, ¿verdad? Acabamos de cumplir ya 49 años de matrimonio, de estar unidos. Gracias a Dios. Aquí mis hermanos también llevan ya 49 años unidos en el amor de Dios. ¿Sí? Y es que esto así es, hermanos. Y tenemos el cantar de los cantares, por ejemplo, para darle palabras a nuestra amada, animarnos, ¿sí? Los unos con los otros, como dice el versículo de Primera de Juan, ¿verdad? Amarse los unos con los otros, y en pareja, en la intimidad, amarse, ¿sí? En santidad delante de nuestro Dios. Porque el amor de Dios es por su pueblo. Como le dije al principio, el amor de Dios es por su pueblo y el amor de Cristo es por su iglesia. Entonces, hermanos, pues que esto sirva, el cantar de los cantares, todo el libro es un libro lleno de poemas y metáforas, pero también de exaltar uno de los más grandes atributos de nuestro Dios, el cual es el amor para cada uno de nosotros. Podemos seguir un momentito más. El último capítulo, la última lección del libro es que toda la iglesia está llamada a ser santa. Toda la iglesia está llamada a ser santa. El versículo clave de esta lección es Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Y ahí dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hagan de cuenta que está diciéndole el Señor, está hablando el Señor a cada uno de nosotros, a la iglesia de Dios que está en Bellavista, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo, fíjense, se dirige esta carta a una iglesia que andaba muy bien delante de Dios. No, hermanos, no andaba bien. Habían complicaciones muy grandes.
como la división, las críticas, los chismes, las borracheras, los adulterios, fornicaciones. Él se dirige principalmente a los santificados en Cristo Jesús, a los que se arrepienten verdaderamente, porque haya en ellos justificación, santificación y finalmente la salvación en sus vidas. A ellos se dirige el apóstol Pablo, no a los que causan divisiones. El apóstol al apóstol Pablo ahí en Corinto lo recibió un matrimonio ya formado por Aquila y Priscila en su casa, por los problemas precisamente que pasaba la iglesia de Corinto. Es bueno mencionar también, por ejemplo, que en Romanos capítulo 5, versículo 20, precisamente acerca de esta carta a los Corintios, ahí dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Sí? Sobreabunda la gracia transformadora de nuestro Dios. Precisamente ahí donde hay problemas. Así que la santidad, entonces, hermanos, no es exclusiva de unos cuantos y no depende, dice ahí, de la condición social, cultural o económica, sino que es una gracia de Dios para los creyentes en Jesucristo. Somos llamados entonces, hermanos, a ser santos con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice Primera de Corintios 1:2. Entonces, esto es indudablemente para todos nosotros, hermanos. Somos llamados a ser, dice ahí la palabra, ¿qué? Santos. Dice también allá en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay otra traducción por ahí que dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos, dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. 2 de Corintios 7:1. La santidad entonces implica el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas, que aunque éramos merecedores de su ira, sin embargo en su infinito amor y misericordia nos declaró que santos y justos. Dice allá Primera de Corintios 1:31, pues el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor. Aleluya. La santidad entonces reconoce que todos nos necesitamos, los unos con los otros, porque sencillamente somos parte del cuerpo de Cristo. Nada ni nadie, hermanos, debe excluirnos de esta gran bendición. Y veamos entonces, tengamos memorizado el versículo de Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos, hermanos. ¿Sí?
Aquí nosotros podemos decir, nos amamos los unos con los otros, pero también con los de afuera. El versículo dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Hasta aquí algún comentario al respecto, hermanos míos? Bueno, esperemos, hermanos, estamos terminando casi este año 2022 y vamos a iniciar el 2023, ¿sí? Y ojalá y esté en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos, que Dios nos ayude a ser verdaderos creyentes en Jesucristo. No aquí donde estamos, sino allá afuera también, ¿sí? Y que sea un detonante este versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios eterno, porque a través de tu santa palabra, Señor, nos hablas, Padre, y nos dices que cada día nos preparemos, Padre eterno, en busca de la santidad, Señor, hacia ti, oh Dios Todopoderoso. Por eso es que te pedimos, Padre, que nos ayudes. Y siempre, Padre, tengamos ese deseo del salmista, que hemos de bendecir tu santo nombre en todo tiempo, y tu alabanza esté de continuo en nuestras bocas. Padre eterno, gracias, oh Dios, porque Padre Santo, en nosotros debe de haber, Señor, ese reto precioso, oh Dios, de cada día, Padre, como dice tu palabra, ser santos delante de ti. Ayúdanos, oh Dios, a quitar de en medio nuestro pecado y que, Señor, nuestra vida, Padre, sea agradable delante de ti. Gracias, oh Dios eterno, por este día hermoso y maravilloso, Señor, que nos das, el de estar aquí, Señor, agradecidos y teniendo el privilegio, Señor, de darte toda la adoración a tu santo nombre. Padre, ahora te pedimos, oh Dios eterno, que nos lleves con tu paz a nuestros hogares y que de veras tu paz, Padre eterno, inunde nuestras vidas en todo momento. La gloria solo sea para ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.